Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, buenos días. Estamos otra vez en nuestro programa semanal de Foraductas. Nuevamente tenemos hoy a nuestro compañero Jonathan Cantos, que viene hoy a hablarnos en nuestro programa número 96 de cuándo no reclamar. ¿No es cierto? Correcto. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Bienvenido, ¿no? Hola. Bueno, pues explícanos un poquito cuándo no hay que reclamar. A ver, el tema es esto, ¿no? ¿Cuándo no reclamar? Y bueno, antes para empezar te cuento una anécdota es una anécdota que yo recuerdo de la universidad. Lo que no recuerdo bien es si lo escuché en una clase o me lo explicaron, pero retuve el mensaje que era sobre Luis Díez Picazo, que es el magistrado del Supremo y catedrático de Civil, de cuyos manuales hemos estudiado todos. Entonces, recuerdo la anécdota que se explicó, me explicaron, que le sometieron a dictamen un tema muy complejo, si fue una empresa o una familia, un tema muy complicado, y lo sometieron a dictamen para que diera su opinión sobre qué había que hacer y tal. Y la anécdota, lo que yo recuerdo, el mensaje que yo retuve es que su dictamen consistió en decir simplemente no pleitee, nada más. Nada más. Generalmente un dictamen pues tiene que ser una exposición de los hechos, una argumentación. Yo la anécdota que recuerdo, que insisto, no recuerdo si me lo explicaron en clase, pero sí que me quedó en el recuerdo esto, ¿no? El no pleitee, y también explicaban que se ve que la gente que sometió el tema a su dictamen pleiteó y perdieron, ¿no? Entonces esto es una anécdota que a mí me ha quedado muy grabada, que bueno, lo que enseña un poco es que no siempre hay que reclamar, incluso aunque puedas tener razón, pero no siempre hay que... Entonces aquí hay una primera diferencia entre dos tipos de clientes, generalmente el cliente primerizo y el cliente pues, que ya está experimentado. Una diferencia que se percibe en estos dos tipos de clientes es que el cliente que ya está experimentado, que ya ha tenido varias experiencias con la Administración de Justicia, sabe que no siempre hay que reclamar, incluso aunque tengas la razón. Pues no siempre es fácil e incluso pues evidentemente tiene su riesgo, porque tienes el riesgo de que te condenen en costas. Exacto. También hay un coste emocional muchas veces. El coste, exacto. O sea, la diferencia entre el cliente experimentado lo que hace es un análisis, se hace un análisis de los costes. Coste que puede ser económico, o sea, hay que analizar si merece la pena el dinero que va a costar, pero también, por ejemplo, el coste temporal, digamos, o sea, si yo voy a obtener una respuesta de aquí entre recursos, una cosa y otra, de aquí a 5, 10, 15 años, no pues, me merece hay la que pena, tenerlo entonces, en cuenta también. Claro. Coste también, podríamos decirle, emocional o de energía, o sea, un procedimiento pues, te va a suponer un desgaste, una serie de trámites, de malos tragos, incluso también si el pleito lo tienes por ejemplo, con una persona de tu familia, pues también hay un coste en esa relación, o sea, que no por el hecho de que se tenga la razón o se produzca algo antijurídico, no siempre hay que reclamar, sino que hay que pararse y pensarse muy bien si hay que reclamar o no, ¿no? Entonces, bueno, aquí el reto que yo me planteé un poco era darle un poco forma, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre el cliente que hace esto, el experimentado, y cómo piensa este cliente experimentado, que es lo que no hace el primerizo, que es una persona reactiva que siempre reclama, ¿no? Entonces, para darle forma, a mí me gusta mucho, ya lo sabes, el tema de la psicología y tal. Entonces, viendo por internet, vi una conferencia de un psicólogo italiano que forma parte de una corriente de la psicología, un tipo de tratamiento que se denomina la terapia breve. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar a explicar en qué, pero básicamente es que es un tipo de terapia que se centra en las soluciones, ¿no? Cuando una persona tiene un problema, pues se centra en las soluciones, ¿no? Pero en este vídeo, el psicólogo italiano, que viene de la escuela de Nardone, que es un psicólogo muy importante en Italia, lo que me gustó de este vídeo es cómo estructuraba el tema de la creación. O sea, en el vídeo explica cómo se crea un problema, cómo se crea, ¿no?
Él lo hace desde el punto de vista de la psicología, pues problemas de la gente problemas que tiene pues, de insomnio o con los niños o depresión, y yo lo adapté un poco a nuestro trabajo, ¿no? Él explicaba que la vida, en todo el mundo, la vida presenta dificultades, ¿no? Afortunadamente, desde la infancia, la adolescencia, la vida adulta, la vida, por el mero hecho de estar, pues presenta una serie de dificultades, de cuestiones que se han de enfrentar. Y entonces las dificultades, se pueden hacer dos cosas, o superar la dificultad, que esto es lo ideal, porque una vida sin dificultades tampoco es deseable, porque una vida llena de comodidades y si no te plantea ningún reto, pues no creces, no evolucionas. Entonces, las dificultades puedes o superarlas o las puedes convertir en un problema, ¿vale? Entonces, forma de convertir una dificultad en problema hay tres maneras, explicaba este psicólogo en la conferencia, ¿no? Las tres maneras son interviniendo en la dificultad, o sea, interviniendo cuando no hay que intervenir, no interviniendo cuando hay que intervenir o interviniendo mal, ¿vale? O sea, dificultades, las superamos o la convertimos en un problema lo de estas podemos tres adaptar maneras. a un poquito lo que estamos hablando, de cuándo hay que pleitear y cuándo hay que Ahora no hay que pondré pleitear. una serie de ejemplos para que veas que esto realmente es una estructura, es un esquema mental que realmente funciona, ¿no? Para decidir si ante un problema actúo o no actúo. Entonces, tú conviertes una dificultad en problema de estas tres maneras y luego también explica que un problema lo puedes convertir en un problema grave insistiendo en estas tres estrategias, intervenir cuando hay que intervenir, insistiendo o buscando un culpable o buscando la causa, ¿vale? Él explica que tú conviertes un problema en un problema grave cuando te obsesionas con buscar la causa o buscar el culpable, porque estás conviviendo con el problema, no lo estás solucionando. Por mucho que tú averigües quién es el culpable, quién me ha provocado esto no te sirve para solucionarlo. Te estás obcecando realmente lo que hay que hacer con los problemas es... Convives con el problema y lo que haces es hacerlo más grande, ¿no? Vale, entonces, esta es un poco la diferencia, ¿no? El cliente primerizo no entra en estas consideraciones, sino que se deja llevar pues, por desconocimiento, también por un defecto que tú incluso a lo mejor lo has percibido también en el despacho. Hay mucha gente que no se deja asesorar. No se dejan asesorar, llegan allí, ellos, bueno, tú le puedes ya saben decir, lo que hay. No pleiteemos, no vamos a hacer esto, porque realmente, pues lo que has dicho tú, ¿no? Los costes, pues igual. Bueno, generalmente la gente pleiteemos, ¿eh? Sí, no, pero que tú le dices, es mejor que no pleiteemos, primero aquí porque hay riesgo, no veo claro. No, hombre, si esto está clarísimo, no sé qué. Hombre, si usted viene aquí, lo mínimo que puede hacer es escuchar a la persona que le está aconsejando, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que realmente pues no te escucha. Exacto, está muy difundido, ¿eh? Una vez que tú ya le has advertido de los riesgos que hay, bueno, pues si él quiere seguir adelante, quiere tirar para adelante, pues ya está, no hay ningún problema. El cliente primerizo también pues, se deja llevar por las emociones, a lo mejor por la rabia, por lo que sea, pues es lo que le empuja, no, hay que reclamar, yo tengo razón, voy a porque me hizo aquello, voy a por él y tal. Por inercias, que también lo hemos hablado en otro programa, las inercias también hacen que parece como que pues tienes que reclamar y tal. Malos consejos también, malos referentes. Y bueno, el cliente experimentado, lo que te he explicado, ¿no? Tiene un poco, o este esquema pues va bien, ¿no? Para decidir si reclamar o no. Entonces ahora vamos a entrar en los ejemplos, ¿vale? Y buscar una serie de ejemplos. Venga, vamos a ver, ¿cuándo no hay que intervenir? Bueno, tú conviertes una dificultad, en general una dificultad que tienes, la conviertes en un problema cuando intervienes cuando no hay que intervenir, ¿vale? Entonces el primer ejemplo que pongo es en el tema de las separaciones. Tenemos ya una sentencia de divorcio, tenemos una serie de medidas, unas obligaciones, un régimen de visitas. Hay que llevar a los niños el viernes por la tarde, tal. Correcto. Entonces, intervenir cuando no hay que intervenir, me refiero, que son las personas que cuando tú obtienes la sentencia y hay que empezar a rodar, a aplicar a ejecutar esta sentencia, esto va a dar lugar al principio a pues, retrasos, coordinación, o sea, temas de que bueno, se van a dar una serie de a lo mejor retrasos en la pensión de alimentos o no ha llevado el niño al colegio. Entonces yo lo que veo un problema es la gente que ante el mínimo, cualquier incumplimiento de esa sentencia, del régimen, lo que se pacte, cualquier incumplimiento ya están reclamando, ya están diciéndole al padre, pues has hecho esto, o a la madre tal. Bueno, esto era un poco lo que había antes con los juicios de faltas. Y yo creo que fue una de las razones porque los juicios de faltas desaparecieron en la modificación que hubo en el 2015. Correcto, hubo un abuso. Desaparecieron porque era realmente, bueno, el niño es que me lo ha traído media hora tarde. Nos vamos a los Mossos de Escuadra a poner demanda, juicio, no sé qué, no sé cuánto. Correcto. Era totalmente... Correcto. Sí. Entonces hay una ausencia, yo opino que cuando te has separado y tienes que iniciar
la vida por separado, pues tiene que haber un margen, un pequeño margen, tampoco digo que haya que tolerar grandes cosas, pero sí que hay un pequeño margen de, bueno, se ha retrasado un poco en lo que sea, pues no intervenir, que es lo que hablamos aquí. Flexibilidad, o sea, un poquito de flexibilidad. Exacto, hay que dejar pasar un poquito las cosas y, bueno, si ya pues, se repite o se pasa, entonces sí que hay que entrar, ¿no? Pero de entrada, si intervienes en estos casos, cuando no hay que intervenir, es cuando empiezas a convertir ya, porque claro, estas quejas, estas reclamaciones, lo que va haciendo es enturbiando la situación, lo complica, entonces conviertes lo que es una dificultad que es a ver cómo ejecutamos la sentencia, lo estás convirtiendo ya en problemas. Claro. ¿Vale? O sea, tenemos un ejemplo de que intervienes cuando no hay que intervenir y lo conviertes en un problema. Otro ejemplo que yo pongo es las sanciones fundamentadas, ¿no? De cualquier tipo, administrativo, de cualquier otro tipo. En principio, y al nivel que nos movemos nosotros, ya otra envergadura, pues a lo mejor hay otras consideraciones, pero en principio si tú pues, te han sancionado y en alguna conducta pues, te han descubierto, de cualquier tipo de acción, a nivel administrativo o de cualquier otro tipo, si tienes una sanción, pues en principio liarse en alegaciones, recursos... Aforo de un bar. Aforo de un bar o, por ejemplo... Aforo de un bar pues que hay aforo para 50 personas, llega la policía y hay, bueno, la Guardia Urbana, hay 100 personas con los cubatas fuera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que puede hacer el dueño del bar? Paga la sanción, porque... Empiezas a gastarte el dinero, disgustos, se te complica, el inspector te viene y te encuentra otra cosa. A veces, o yo por ejemplo, el error que yo cometía, que supongo que muchos cometemos al principio, son las sanciones de tráfico. Al principio cuando empiezas de abogado, venga, una multa de tráfico. Todos los amigos y al principio nosotros hacemos unos recursos por saltarse un stop y alegamos hasta jurisprudencia, ¿no? Llega un momento que dices, sí, mira, paga la multa y ya está, ¿no? Entonces, las sanciones fundamentadas de cualquier tipo, si hay una conducta que te han intervenido, pues oye, pues no hay que complicarse la vida, ¿no? Otro ejemplo de que intervienes cuando no hay que intervenir es en el caso de, muy importante, ausencia de pruebas. Cuando hay una dificultad, hay un problema, tienes un problema con otra persona, una empresa, lo que sea, pero no lo puedes demostrar. Entonces hoy en día, bueno, hay muchos casos, tú conocerás también en tu despacho, claro, que no tienen pruebas, o por ejemplo, gente que tiene pruebas pero son pruebas débiles. Testigos, por ejemplo, o documentos, que el problema de estas pruebas es que son interpretables, son pruebas débiles, ¿no? Sí. Entonces lo mismo, si tienes razón en algo pero no tienes la fuerza suficiente para demostrarlo... No solamente si tienes la razón, es una cuestión ya también de pruebas. Si tienes la prueba suficiente, vámonos a juicio, y si no la tienes... Exacto. Porque el procedimiento judicial se fundamenta, pivota sobre las... Luego hay tema de presunciones y tal, pero sobre la prueba pivota, ¿no? Pero esto cuesta, yo te encontrarás también, cuesta. Hay gente que aún sin pruebas, pero yo lo explico y esta es mi versión, tengo la razón, la ley está de mi parte. Me van a creer. Todo esto Entonces, pues también puedes convertirlo en un problema actuando así, ¿no? Otro ejemplo, demandados insolventes. También es un caso en el que conviene no reclamar por mucho que tengas la razón, bueno, si al final insolvente en diferentes sentidos, económicamente o todo tipo de reclamaciones que no vas a poder obtener. A quien estás reclamando, si no vas a poder obtener lo que tú quieres, no tiene sentido por mucho que tengas, son las sentencias que son estas para enmarcar. Las típicas, por ejemplo, reclamaciones de cantidad a gente que ya se sabe que son insolventes o que perciben, pues, por ejemplo, una pensión que es inferior al salario inembargable, mínimo, correcto, etcétera, etcétera, que dices, bueno, si esto ya lo sabemos, que este señor está cobrando 500 euros, primero, ¿por qué usted le ha dado un crédito? Exacto. Si este señor cobra 500 euros, sabe usted que luego no se lo va a poder reclamar. Ponme la demanda, tal. Bueno, pues tú pones la demanda, haces todo el procedimiento. Al final no sirve para nada. No sirve para nada en absoluto. Lo único que le ha creado es a este empresario, a esta persona, pues unos grandes gastos, por lo tanto. Exacto. Si es en sede de familia, por ejemplo, pues has complicado, ¿no? Estaba más reclamado, pues ahora yo por otro lado. Puedes complicas las cosas, las complicas reclamando, ¿no? Si encima no tienes nada que obtener, pero encima tienes una relación con esa persona, lo complicas. Otro ejemplo también de intervenir cuando no hay que intervenir, ya hemos hablado también del tema de las arras. He puesto también ese ejemplo, ya lo comentamos en su momento. Las arras, en principio, es complicarte la vida voluntariamente, ¿no? Salvo que haya una causa que lo justifique, lo de las arras, conviene no pactarla, no ofrecer dinero, arriesgar dinero para esa operación. También, esto tú que haces mucho penal, también el tema de la declaración en el procedimiento penal. ¿Cuándo declarar o cuándo no declarar? En el sentido de intervenir cuando no hay que intervenir. Hay que pensárselo muy bien, porque si declaras pero incurres en contradicciones o cosas que te perjudican, pues hay que planteárselo, ¿no? Este es el primer punto, intervenir cuando no hay que intervenir. Hemos puesto unos ejemplos que
conviertes, o sea, lo ideal hubiera sido estar quietecito, porque si no lo conviertes en un problema, ¿no? Y ahora viene otra segunda parte que también es muy interesante. El segundo punto, no intervenir cuando hay que intervenir, ¿eh? También hay casos. Sí. Yo aquí el primer ejemplo que he puesto es, ahora a lo mejor un ejemplo concreto no te sabría poner, pero sí que tú ahora has visto en el despacho situaciones. Te puedo poner yo un ejemplo, además un ejemplo reciente de una clienta que me vino hace poco al despacho con un tema de familia. No se le pagaba la pensión de alimentos desde hace 3 años. Y no hacía nada. Bueno, Correcto. desde hace 3 años no, desde hace más de 3 años. Y no hacía nada. Correcto. Con lo cual, claro, esto ya llega un momento que dice, no, y usted señora, ¿por qué no reclama? Y no reclaman. Y no reclama. Hay Tiene situaciones sus que dices, razones, bueno, evidentemente, y tal. Sí, esto se da, esto no o se puede situaciones tolerar. también de abuso, ¿no? De gente que le está quitando dinero. Yo he tenido visitas recuerdo vivir la sensación de, bueno, pero oiga señor, pero haga algo, que esto le están, pero por los motivos X que sea, Sí, pues sí, lo sí. toleran. Y claro, lo conviertes en un problema porque generalmente son cosas que se va haciendo más grande, se enquista, y luego más difícil solucionar. O sea, hay veces que hay que intervenir. No, está claro. Sí, ¿Vale? sí. Otro caso de no intervenir cuando hay que intervenir es, también hemos hablado en el tema de los alquileres, la entrega de llaves, cuando entregas la vivienda. Esto está en relación con el tema que comentamos de la cláusula del perfecto estado. Si tú, cuando tu vivienda acaba, tú eres el arrendatario, acaba el contrato de alquiler y tú entregas las llaves simplemente a la inmobiliaria o firmas un documento que dice simplemente eso, hay que hacer más cosas, hay que intervenir, hay que llamar al arrendador, oye, ven a ver la vivienda y el día Dámelo de la entrega me bien, tienes está que todo decir. bien. Exacto. Sí, Entonces sí, aquí sí. se puede, ya hemos puesto el ejemplo, que se puede crear problemas y muy graves, ¿no? Y bueno, otro ejemplo, lo he visto menos, pero bueno, yo creo que es muy frecuente, que el tema de en empresas o situaciones, en el ejemplo de las empresas, ¿no? Que la cosa va mal, que se está en pérdidas, entonces claro, llega un momento que el punto de no retorno, hay que marcar un punto de no retorno, de cerrar la empresa o tomar decisiones. Hay muchos casos en la crisis, creo que ha habido muchísimo, de gente que ha continuado, se se veía ha embargada, endeudado. se veía que tú cuando tienes un negocio, el negocio es para ganar dinero. En el momento que Exacto. tú dejas de ganar dinero en ese negocio, oye, esto hay que cerrarlo. Puedes esperar 2, 3, 4 meses, pero si ves que la tendencia es esta, no Pasa sigas que- porque se va a hacer la pelota mucho más grande. Con Exacto, lo bueno, y cual, casos de ruina, yo conozco casos de sí, ruina sí. total y absoluta. Pasa que han sido negocios que a lo mejor personas que han estado 20 o 30 años viviendo ese negocio, ha venido esta crisis y sí pensando que esto ya se va a remontar y tal, pues que han ido poniendo dinero y más dinero, se han endeudado y esto no ha chuta, no por ha lo remontado. Y bueno, casos de ruina, de auténtica ruina. sí. Bueno, vamos a correr un poco, ¿no? El tercer supuesto es intervenir mal. También conviertes una dificultad en un problema cuando intervienes mal, ¿no? Aquí un ejemplo es el burofax agresivo, lo que yo llamo bueno, en general, el burofax, porque es la reacción típica cuando se va al abogado ante cualquier problema, es un burofax, ¿no? Yo, en mi opinión, el decir típico de ha incumplido usted el artículo tal y le requiero, porque si no emprende las acciones legales. Yo no conozco ningún caso que por el hecho de ser agresivo, la otra parte haya dicho, uy, qué miedo, voy a cumplir. No. Yo defiendo el intervenir bien, o sea, tú en el burofax, pues un contenido correcto, intentado conciliador, tú puedes ir a por todas igualmente, pero no matar ya ahí toda posibilidad de acuerdo con Si no me contestas en 5 días, haremos... Exacto, lo que un tono amenazador, Sí. insultante, o sea, estás interviniendo, pero lo estás haciendo mal. Otro supuesto, por ejemplo, también lo he visto mucho, tema de herencias, reparto de herencias, familias que no se llevan muy bien, que hay conflictos y entonces fallece el Esto también lo he visto causante yo. y se reúnen. O sea, cada semana se reúnen, la cosa va peor, ¿no? Acabamos insultándonos fatal, bueno, no se vuelven a reunir, entonces llega un momento y dice, oye, Incluso reuniones en el propio despacho. sí, Seis bueno, que ahí se lía- seis hermanos en el despacho del abogado. O sea, esto no va a acabar bien. O sea, Exacto. no Bueno, lo si se llevan intentéis, bien, no lo si se intentéis. llevan bien sí, Sí, pero si no se claro, llevan bien, si no lo ves que la cosa, intentes. pero bueno, hay gente que va, la cosa acaban reuniones mal y se siguen reuniendo y bueno, claro, la cosa va complicando cada vez más. Sí. Otro supuesto también de intervenir mal son todo el tema de los pactos verbales. Cualquier problema, cualquier tema que tengas a medias con... Y un ejemplo que pongo en este caso es el ejemplo de los alimentos, las pensiones de alimentos. Sentencias que establecen una pensión y entre si el obligado al pago es el padre, pues llega a un acuerdo de, oye, no me lo ingreses en la cuenta, sino que tú me lo ingresas en mano y tal. Todo esto son maneras de complicarse la vida. Exacto, esto lo haces mal porque luego puede dar lugar No hay prueba, a... lo que estábamos hablando antes, Exacto, no hay prueba de exacto. que se ha producido este ingreso. Exacto. O sea, Y bueno, luego también todo el tema de gestiones offline, que le llamo yo. O sea, yo defiendo que además hacer las cosas por correo electrónico, por WhatsApp, porque todas las gestiones y todo lo que hagas
estás interviniendo. Queda pero todo perfectamente documentado. Todo lo que sea de palabra luego se lo lleva al viento, es interpretable y tal, ¿no? Y bueno, ya para acabar un poco, estaba el apartado aquel del problema, convertirlo en un problema grave, que era insistir, si estás haciéndolo mal, pues insistes en esa estrategia. Y bueno, luego lo de buscar un culpable a la causa, esto ya daría para otro programa. Y la conclusión ya de todo esto es que muchas veces no reclamar es lo mejor que se puede hacer. A veces es un éxito. Aunque tengas, lo importante es que aunque tengas razón, la vida cada vez más ofrece cada vez más dificultades. Hoy en día se nos está complicando la cosa, tenemos que hacer cada vez más separaciones, la administración pública está cada vez más presente. Entonces, lo que no puede ser es todo ser reactivo. Siempre, ante todo, cualquier problema que tengas con cualquier persona, está reclamando, sino que... Es lo que hemos dicho antes, lo que hay que hacer es un análisis de los costes. Exacto, hay que parar, pensar el coste y, pues pensar si esto conviene o no conviene. Y sobre todo esto, no ser personas reactivas, no siempre automáticamente, pues venga el abogado y a reclamar, no, esto hay que pensárselo. Como siempre se ha dicho, ¿no? de pensar hasta 10, ¿no? Antes de exacto, decidir. Contar hasta 10. Exactamente. Exacto. Muy bien, pues Jonathan, me parece que nos estamos quedando sin tiempo. Sí, está bien. Bueno, pues nada, un placer. Otro día seguramente pues estaremos encantados de volverte a tener aquí. Y nada, pues hasta pronto. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.